Queremos daros la bienvenida a esta nueva serie de Escuela Bíblica. Atrás se quedó una de las series más destacadas que hemos presentado a través de Radio Solidaria. No solo en la programación que ofrecemos de lunes a viernes, de 8 a 2 de mediodía, sino también a través del canal de YouTube. La anterior clase fue especial porque conocimos la nueva vida en Cristo. Ese fue el título que hemos presentado a través de las redes sociales en esa serie de 25 clases. Decimos adiós a esa clase y empezamos otra nueva. El Salvador prometido. El Salvador de la promesa. Hoy queremos hablaros de la vida de Cristo. Tal vez te sorprendería saber que el que creó el universo una vez vivió en esta tierra como un hombre. Esa persona no es otra sino el Señor Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios, pero Él existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es quien creó este mundo y el universo. Dios quiere que cada persona conozca acerca de su Hijo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo? Por esta razón, Dios nos ha dado 4 libros acerca de la vida de su Hijo. Estos libros en la Biblia se llaman los Evangelios. Llevan los nombres de los 4 hombres a quienes Dios escogió para escribirlos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Uno de los nombres del Señor Jesús que se usa en el libro de Juan es el Verbo. Jesús es la palabra viviente de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Él es el mensaje viviente de Dios para ti y para mí. Es el mensaje viviente de Dios para los hombres. En el Evangelio de Juan leemos: en el principio era el Verbo, es decir, el Señor Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Por estos versículos podemos ver que Jesús es Dios. Él no tuvo principio. Él nunca fue creado. Él es Dios y todas las cosas fueron creadas por Él. Pero llegó el tiempo cuando aquel Verbo fue hecho carne. Es decir, Dios se hizo hombre y vivió entre los hombres. La palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 14 dice lo siguiente: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Cientos de años antes de que viniera Jesús al mundo, su nacimiento ya fue profetizado en la Biblia. Profetizado quiere decir que los siervos de Dios anunciaron que esto iba a acontecer mucho tiempo antes de que aconteciera. Dios le dijo al profeta Isaías que un niño iba a nacer milagrosamente un día. Lo puedes leer en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Este niño, quien Dios prometió, no sería un niño común, no sería un niño corriente, sino sería Dios viniendo a estar con el hombre. También este niño nacería de una virgen, es decir, nacería de una señora pura, soltera, y Dios sería su padre. La palabra de Dios también profetizó exactamente dónde nacería el Hijo de Dios. Muchos años antes que naciera, el profeta Miqueas escribió que Jesús nacería en Belén de Judá. Puedes leerlo en Miqueas capítulo 5, verso 2. Otra cosa curiosa, para muchos extraña, acerca de la venida del Hijo de Dios, es que su nombre le fue dado antes de que él naciera. Por lo común, a un niño se le pone el nombre después de nacer, ¿verdad? Pero Jesús ya tenía su nombre antes de nacer. Dios mandó su ángel a decir a José y a María que este niño se llamaría Jesús. La Biblia dice: llamará su nombre Jesús, Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. El nombre Jesús quiere decir
Salvador. El Señor Jesús es el Salvador del mundo. ¿Quién le dio este nombre? Dios se lo dio. Este nombre Salvador pertenece solamente a Él. Él es el único Salvador del mundo. Han habido muchos hombres, y hay hoy en día en la actualidad, quienes han pretendido ser salvadores. Pero hay un solo verdadero Salvador. Y ese Salvador fue enviado por Dios. Ese Salvador es Jesús. El apóstol Juan dijo: nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 14. Por cientos de años los hombres que amaban a Dios esperaban, anhelaban el nacimiento del Salvador prometido. Sin duda les parecía que Dios se había olvidado de su promesa, pero Dios nunca olvida una promesa. Dios no solamente tiene un plan perfecto para todas las cosas, sino que también tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. La palabra de Dios dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. De este versículo podemos ver que Jesús fue enviado de Dios y que Él tuvo una madre humana. Y aquí hago un pequeño paréntesis, ¿vale? Esto va para los católicos que dicen que María fue virgen hasta su muerte. No. Hemos leído que Dios envió al unigénito, ¿verdad? Unigénito significa único. Cuando habla de María, menciona primogénito, es decir, el primero de varios. ¿Sabéis por dónde van los tiros, no? Unigénito, que es único, cuando lo envía el Padre, Dios. Primogénito es cuando hace referencia a María. Y bueno, de esto ya hemos hablado en varias ocasiones, pero había que mencionarlo de nuevo por si hay algún oyente que se conecta por primera vez y no sabía esto. De que María tuvo más hijos. Y Jesús, obviamente, más hermanos. Él nació en Belén, precisamente como lo había dicho el profeta, y los ángeles aparecieron a los pastores en los campos cercanos para decirle las buenas nuevas. Lucas capítulo 2, versos 10 y 11. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador. ¿Qué hemos dicho que significa Jesús? Salvador. Él es Cristo, el Señor. Dios había cumplido su promesa. Mandó a su Hijo al mundo en la forma de un pequeño bebé. Una estrella especial fue dada para señalar el lugar exacto donde se hallaba. El Salvador del mundo había venido. La Biblia no nos dice mucho acerca de la niñez del Señor Jesús, pero sabemos que fue obediente a sus padres terrenales. Y esto agradaba a su Padre Celestial en todo. Lucas capítulo 2, verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Desde este versículo ya no sabemos más de la vida de Jesús como adolescente, hasta que inicia su ministerio, hasta que se bautiza. Yo soy de los que piensan que si la palabra de Dios no pone algo, es porque a nosotros no nos interesa. Hazte esta pregunta: ¿qué crecimiento espiritual va a dar a mi vida saber detalles que la Biblia no menciona? Porque muchos especulan, ¿no? Jesús de pequeño hacía esto y esto. Seguramente Jesús, cuando empezó a crecer, ayudaría a su padre José en la carpintería, ¿verdad? De hecho, hay muchas personas que se refieren a Jesús como Jesús, sí, el hijo de José el carpintero. Pero muchos hemos relacionado a veces a Jesús con que llevaba ese ministerio, ¿no?, con su padre. La palabra de Dios no lo menciona. ¿Ves? Ahí hay un paréntesis, hay un vacío que no sabemos qué hizo Jesús en su época de adolescencia. Pero desde este versículo, Lucas 2:52, menciona que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, que lo que hacía Jesús estaba alineado a la voluntad del Padre. Pero no sabemos si se dedicaba a hacer maderas, a ver si se dedicaba a hacer sillas o mesas. No lo sabemos. Puede que sí. Pero si la palabra de Dios no lo menciona, no hay que especular a veces. No hay que inventarse cosas. ¿Qué crecimiento te va a dar a tu vida? Es como esas personas que en vez de hacer preguntas acerca de la palabra de Dios
que pueden traer un crecimiento espiritual a su vida. Hacen preguntas como: ¿con quién se casó Caín? ¿De dónde vienen todas las personas? Y yo me pregunto, vale, haces esta pregunta, pero ¿qué crecimiento espiritual te va a dar saber con quién se casó Caín? Analiza esas cosas, hazte estas preguntas. ¿Qué puede aportar este versículo a mi vida espiritual? Este versículo de Lucas 2:52 puede aportar mucho. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, es decir, en inteligencia, conocimiento y en altura físicamente. Es decir, que crecía su entendimiento mientras él también iba creciendo. Pasaban los años y dejó de ser un niño, pasó adolescente, de adolescente ya pasó un hombre. Pero es que lo curioso es que dicen: gracia para con Dios y los hombres. Este versículo dice mucho. Aquí vemos también la humanidad del Señor Jesús. Cuando hablamos de la humanidad de Jesús, queremos decir que Dios, el Hijo, se hizo un verdadero ser humano. Una razón por la cual el Señor Jesús se hizo hombre fue para que Él pudiera conocernos y comprendernos perfectamente. Si Jesús nunca se hubiera vuelto hombre, podríamos decir a Él: tú no sabes lo que es ser pobre, tú no sabes lo que es tener hambre, ser malentendido, ser maltratado por unos padres, ser maltratado por las personas. Pero Él sí sabe. Él sabe lo que es ser malentendido. Él sabe lo que es ser desamparado por sus amigos, sentirse solo. Él sabe lo que es estar triste. ¿Cómo es que conoce estas cosas? Las conoce porque Él mismo las experimentó. No hay nada que pueda venir a nuestras vidas que Él no comprenda. Todo lo que nos pasa a nosotros lo siente su corazón, ese corazón de amor. Hebreos 4:15. Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Jesús fue tentado en todas las cosas como nosotros somos tentados, hay una diferencia importante entre Él y nosotros. Hay una diferencia entre Jesús y cualquier otra persona que ha vivido. La diferencia es que Él nunca pecó. Y hablando de pecado, a Jesús se le reconoce como el amigo de los pecadores. Cuando Jesús tenía 30 años, empezó a enseñar y a hacer muchas obras poderosas. Él amaba a la gente. Fue verdaderamente el amigo de los pecadores. Aunque Él mismo era santo y puro, sin embargo amaba a todos. Él no se retiraba de los pecadores, sino que fue amigo para que pudiera volverse su Salvador. Él no espera hasta que nosotros le amemos para ser nuestro amigo. Él nos ama mucho. Nos ama antes incluso de que nosotros vengamos a Él. Jesús es el regalo de Dios para ti y para mí. Es el regalo de Dios para el mundo. Y cuando pensamos en la salvación, hay que recordar que el regalo de Dios para el mundo es su Hijo. Primera de Juan capítulo 4 verso 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dios nos dio a Jesús para ser nuestro Salvador. Pero es triste darse cuenta que cuando el Señor Jesús vino al mundo, mucha gente no lo reconoció, no creyó en Él. La palabra dice, Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. Hay un versículo que también dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. La mayoría de su propio pueblo, los judíos, no le recibieron. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso, la gracia, la salvación se extiende a nosotros, los gentiles. Jesús vino a su pueblo, a los judíos, pero los judíos, el pueblo lo rechazó. Y esa gracia se extiende a ti y a mí, que no pertenecemos al pueblo judío, sino que somos los gentiles. Y ahí entra la misericordia, la gracia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Vaya 3 versículos, Juan 1:10, Juan 1:11, Juan 1:12. Y con esto no digo que no quiera venir a Israel, Israel puede ser salva, Cualquier israelí, cualquier judío puede aceptar al Señor en su vida. Hoy también. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y tú le estás recibiendo, y yo estamos recibiendo al Salvador.
¿Estamos aceptándole en nuestra vida? ¿Cómo es que se volvieron hijos de Dios? Haciendo mención a Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es que se volvieron hijos de Dios? Muy fácil, por haber recibido a Jesús. Jesús es el regalo de Dios para ti y para mí, pero tenemos que recibirle. No podemos tomar a Jesús con nuestras manos, pero podemos tomarle en nuestro corazón. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Si tú no le has recibido como tu Salvador, ahora es el tiempo oportuno para invitarle a entrar en tu corazón. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí hay 3 pasos importantes. Jesús está a la puerta de nuestro corazón llamando. Primer paso, si alguno oye mi voz. Primero hay que escuchar. Segundo paso, abrir la puerta. Y tercer paso, dejar que Jesús entre. 3 pasos, oír, abrir la puerta y dejar que entre. ¿Y qué dice después? Cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta de tu corazón, llamando. ¿Estamos escuchando su voz? Si escuchas su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Es decir, no cierres la puerta de tu corazón. ¿Qué hemos leído? Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, no lo endurezcas. Si estás escuchando la voz de Jesús hoy, abre la puerta de tu corazón. Y luego deja que entre. Porque podemos abrir la puerta de nuestro corazón, pero no dar el protagonismo a Jesús. Es como Simón el fariseo. Ese Simón que invita a Jesús a su casa a comer, pero luego Simón pasa de Jesús. Era su invitado y Simón pasa de Jesús totalmente. Y con esto podemos entender que tú y yo podemos aceptar al Señor en nuestra vida, pero luego no le damos el protagonismo que se merece. ¿Y qué sucedió en este pasaje de Jesús y Simón el fariseo? Que entró la mujer pecadora, la que empezó a llorar y a regar con sus lágrimas, con sus cabellos, empezó a lavar los pies a Jesús. Y entonces es cuando Simón le presta atención. ¿Pero de qué manera? Si él fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es ella que le está tocando. Y Jesús le confronta. Mira, Simón, me has invitado a tu casa, pero no me has dado el beso de bienvenida. No me has tratado como a un invitado especial. Cuidado, porque podemos aceptar al Señor en nuestra vida, le podemos invitar a nuestro corazón, le podemos invitar a nuestra casa, pero luego no le damos el protagonismo que se merece. Hay preguntas que quiero dejarte para terminar. ¿Es Jesús Dios? De esto es como si fuera un ejercicio de lo que hemos aprendido en esta clase. ¿Es Jesús Dios? ¿Fue tentado el Señor Jesús alguna vez? ¿Tiene Jesús poder sobre todas las cosas? ¿Qué piensas? Respóndenos en caja de comentarios a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria y a través del WhatsApp y a través de Telegram. Encontrarás la respuesta a estas preguntas en la próxima lección que te vamos a ofrecer en Escuela Bíblica. Jesucristo, el Hijo de Dios. Radio Solidaria, una radio comprometida.